Muy buenos días con todos. Hoy vamos a comenzar con el estudio de la microbiología, hablando acerca de la familia herpes virus. Vamos a dar una introducción en esta entrega y posteriormente hablar acerca de cada uno de los virus que tienen afección a los humanos. O puede ser los virus herpes humanos del 1 hasta el 8. Así que bien, quería aprovechar también estas diapositivas que tengo para una por exposición que tengo que dar. Un hombre, aunque sea sabio, nunca debería avergonzarse de aprender más y de abrir su mente. Con esto, damos inicio a la familia herpes virus. Esta familia va a comprender virus que se van a componer de ADN. Van a poseer ciertas características comunes, tanto como su estructura van a ser iguales, su forma de replicación va a ser la misma y la capacidad de producir infecciones tanto latentes como recurrentes. ¿Qué quiere decir infecciones latentes? Que entran en un estado de stand-by. Una vez que infectan, ingresan a cierto tejido, por ejemplo las neuronas, para estar en un estado latente, que ya no presentan síntomas el paciente y no se replican, como que no hacen daño al organismo. En cambio, un periodo de infección recurrente quiere decir que de ese estado de latencia que se encontraban se vuelven a reactivar y presentan la sintomatología y son capaces de poder infectar a cualquier otra persona. En él, en estos tipos de virus van a ser importantes la inmunidad celular, la que es mediada por linfocitos T. Por ende, en pacientes que sean inmunodeprimidos, van a ser susceptibles a infectarse por estos tipos de virus y va a tender a subir la tasa de morbimortalidad en estos pacientes inmunodeprimidos. Estos virus son ubicuos, lo que quiere decir que se encuentran en nuestro organismo una vez que, para toda la vida, una vez que nos infectemos, y es fácil que lo encontremos en ciertas comunidades, ya que por su envoltura que va a poseer, vamos a ver más adelante, es lábil que se encuentre en el medio ambiente, ¿no? Aunque puede ser susceptible a ácidos, a detergentes o a disolventes. Ya vamos a hablar más adelante de eso también. Y mencionar que existen ciertos tipos de vacunas que utilizan virus vivos propiamente, como puede ser la vacuna contra la varicela, contra el virus de la varicela zoster. Aquí mencionar un poco de taxonomía, cómo que se encuentran organizados en familias, subfamilias, lo que viene siendo los virus herpes humanos. Tenemos la familia Herpes viridae, que viene del orden herpes virales, y se van a subdividir en tres grupos, tres subfamilias, dependiendo su genoma, es decir, el ADN, dependiendo del tropismo tisular, es decir, la eh, como que afinidad que tienen a atacar cierto tipo de tejido específico, ya sea mucosas, o sea neuronas, por ejemplo, o tejido linfoide, y dependiendo de su citopatología y su capacidad para producir las infecciones latentes, hacia dónde van a producir este tipo de infección latente. Por eso se divide en tres subfamilias. Tenemos los alfa herpes viridae, los gamma herpes viridae y los beta herpes viridae. Aquí encontramos los géneros, citomegalovirus, rociolovirus, ¿no? También simplex virus, varicelovirus, que ya por los nombres podríamos ir sabiendo más o menos a qué virus pertenece. Este cuadro lo vamos a retomar más adelante al final para terminar de comprender los términos. Entonces con esto, cómo se van a encontrar estructurados estos herpes virus, vamos a ver que se va a componer de cuatro estructuras, podríamos decir. Una envoltura lipídica que va a rodear a todo el virión, que sería la partícula vírica. Esta envoltura se va a componer de glicoproteínas en su superficie que le va a ayudar a adherirse a la célula hospedadora. Después encontramos la cápside. Esta cápside se va a componer, ya sabemos, de capsómeros, que son las subunidades, de aproximadamente unos 162 capsómeros, de los cuales 150 van a ser hexámeros y 12 van a ser pentámeros. Esto quiere decir que es una cápside delta icosaédrica. Y en su interior vamos a encontrar el genoma, el ADN, que es un ADN lineal bicatenario, o sea, de doble cadena. Va a medir aproximadamente unos 250 nanómetros, esta partícula vírica, y el ADN va a pesar aproximadamente unos 1500 pares de bases. El espacio que existe entre la cápside
y la envoltura se va a denominar tegumento y está rico en enzimas y proteínas víricas que van a ayudar sobre todo en su replicación. Aquí podríamos observar imágenes a la microscopía electrónica de los virus, familia de virus herpes humanos, donde podemos diferenciar las capas, ¿no? Tendremos la envoltura, el tegumento, la cápside y el genoma internamente. Aquí en la imagen de la derecha, una reconstrucción de la cápside delta icosaédrica, donde aquí de color naranja están mostrando lo que vienen siendo los capsómeros, que son pentámeros. Así que bien, acerca de la replicación, va a ser parecida a todos los virus, solo que se van a secretar diferentes tipos de hormonas, porque cada virus posee hormonas, va a presentar diversos tipos de proteínas, porque diferencian entre los tipos de virus. Pero, principalmente, la envoltura de estos virus se van a unir a la membrana lipídica de la célula hospedadora. Y lo que va a pasar es la liberación de la nucleocápside. La nucleocápside, como sabemos, es tanto el genoma como la cápside. Esto se va a vertir dentro de la célula, en el citoplasma, y una vez en el citoplasma, gracias a las proteínas del tegumento, la nucleocápside se dirige a la membrana nuclear, donde se va a adherir. Una vez adherida la nucleocápside a la membrana nuclear, va a liberar su genoma al interior para la transcripción. Y entramos a las fases de la replicación del ADN vírico. Esto puede ocurrir por 3 fases. Una fase temprana inicial, una fase temprana propiamente y una fase tardía. O podríamos simplificarnos la vida y decir que ocurre una fase alfa, la fase temprana inicial, una fase beta, la fase temprana, y la fase gamma, la fase tardía. En estos 3 tipos de fases se van a secretar diversas proteínas, tanto estructurales del ADN como proteínas para que transcriban este ADN. Eso para tener en consideración, y que en la fase gamma se va a producir lo que viene siendo la gemación del virus. Una vez que se codifican estas proteínas en las 2 primeras fases, la fase alfa y la fase beta, la nucleocápside, es decir, la cápside y el genoma se van a ensamblar dentro del núcleo y pasan tanto al retículo endoplasmático como al aparato de Golgi. Al aparato de Golgi para adquirir su envoltura lipídica y al retículo endoplasmático rugoso para cubrirse de las proteínas, de las glicoproteínas de la envoltura, de las proteínas de lo que viene siendo el tegumento y ciertas enzimas. Y una vez se encuentra ya replicado el virus, ensamblado, puede abandonar la célula por 3 maneras. Una por endocitosis, otra por lisis celular, la célula la expulsa, y para evadir el sistema inmune lo hace mediante célula a célula, por las uniones, los puentes intercelulares que existen, ¿no? Las uniones que hay entre cada célula. Así evade al sistema inmune y no es eliminado. Bien, entonces, con esto ya podríamos entender un poco lo que viene siendo este cuadro. Aquí tendríamos las subfamilias, que si recordamos se divide en estas 3 subfamilias, dependiendo del genoma, dependiendo de la citopatología, de su capacidad de producir infecciones latentes, y su tropismo celular. ¿Hacia qué tipo de tejido son afines? Entonces los alfa herpes virinae tenemos que son citolíticos, es decir, capaces de producir infecciones líticas a fibroblastos, a células epiteliales, provocan infecciones latentes en las neuronas, es decir, en los ganglios de las neuronas se van a encontrar en periodo como que de latencia, es decir, inactivados. Tenemos los géneros simplex virus y varicelovirus, que son los virus herpes humanos 1 y 2 y 3. El virus herpes humano de tipo 3 también es conocido como el virus de la varicela zoster. Asimismo, para el virus herpes humano 1 y 2 son conocidos como los virus herpes simple 1 y 2. Así con el resto, ¿no? Los gamma herpes viridae tienen afinidad al tejido linfoide, o sea, producen infecciones latentes en el tejido linfoide, son linfoproliferativos. Encontramos los radinovirus y los linfocriptovirus, también conocidos como virus del Epstein-Barr, el virus herpes humano tipo 4, asimismo con el virus herpes humano tipo 8, relacionado con el sarcoma de Kaposi. Y así con el resto, ¿no?
Eso tendríamos como introducción. Espero haberme dado a entender y ya más adelante vamos a continuar con el estudio de cada uno de estos virus. Muchas gracias.